Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de las videoaulas de la Academia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el verbo gustar. Vamos a tomar el verbo gustar como ejemplo para presentar algunos verbos que en español conjugamos de una forma diferente, de un modo diferente en relación al resto de verbos y especialmente en relación al portugués. Esta diferencia es de tipo gramatical, es decir, las oraciones con el verbo gustar o con otros verbos que después veremos tienen una estructura gramatical diferente de esa que hemos estado presentando en las últimas videoaulas. Cojamos un ejemplo. En portugués, eu gosto de futebol. ¿Cómo lo traducís al español? Bien, algunos de vosotros habréis pensado en la traducción literal. Yo gusto de fútbol. No vamos a decir que esto sea incorrecto, pero no es habitual que hablemos así en español. La traducción correcta, la manera de decir esto en español es a mí me gusta el fútbol. Ok, hagamos un pequeño análisis gramatical de la oración para descubrir qué elemento es cada una de las partes de la oración. Os hemos escrito en la pizarra algunos ejemplos. El primero de ellos, el nuestro. A mí me gusta el fútbol. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Muchos de vosotros identificáis rápidamente el sujeto con la persona a la que le gusta el fútbol, es decir, la persona que gusta del fútbol. Y por tanto confundimos fácilmente el sujeto dentro de la oración. El sujeto en la oración no es a mí y no es me. El sujeto en la oración, exactamente, es el fútbol. Como el sujeto en la oración es el fútbol, el verbo, que tiene que estar concordando con el sujeto, aparece en singular. Y aparece en tercera persona porque el fútbol, sin duda alguna, lo conjugamos como una cosa. Por lo tanto, en tercera persona. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Qué sucede si el sujeto cambia de singular a plural? Efectivamente, el verbo tiene que cambiar de singular para plural también. Veamos qué ejemplo tenemos. Los regalos. El fútbol, a mí me gusta el fútbol. Los regalos, a mí me gustan los regalos. Sujeto plural, verbo en plural. Hasta aquí no hemos cambiado la persona del complemento indirecto, que es de lo que se trata este a mí, me, ni hemos cambiado tampoco el tiempo verbal. Hemos visto un ejemplo en presente singular y un ejemplo en presente plural. No va a cambiar absolutamente nada en el resto de la oración cuando el complemento indirecto pase de ser a mí a ti, por ejemplo. A mí me gusta el fútbol. A ti te gusta el fútbol. A nosotros nos gusta el fútbol. A ellos les gusta el fútbol. A usted le gusta el fútbol. Es decir, el complemento indirecto no afecta en nada al tiempo verbal, no afecta en nada al sujeto, no afecta en nada a la persona. Es decir, cuestión importante, la estructura gramatical de la oración en este tipo de verbos. El ejemplo anterior se ha basado en el tiempo verbal presente de indicativo. A mí me gusta, a mí me gustan. Los alumnos que ya estáis un poquito más avanzados, conocéis ya otros tiempos verbales. La explicación sirve para cualquier tiempo verbal del verbo gustar. Pasado, futuro, etc. Vemos algunos ejemplos. A nosotros nos gustó la fiesta. ¿A vosotros os gustaron los zumos naturales que preparé? Es decir, el tiempo verbal muda, pero lo seguiremos conjugando de la misma manera. Normalmente con el verbo en tercera persona, puesto que el sujeto son siempre cosas. Y por tanto pueden ser singulares, verbo en singular, plurales,
verbo en plural. Al final de la videoaula vamos a ver algunos otros ejemplos. Una última consideración a tener en cuenta es que el sujeto puede ser singular, puede ser plural, como hemos visto, pero también puede ser un sujeto verbal. Me refiero a que a veces el sujeto es una acción, como por ejemplo, a ti te gusta trabajar, a mí me gusta trabajar, a nosotros nos gusta trabajar. En este tipo de oraciones, donde el sujeto es un verbo, una acción, lo conjugaremos siempre el verbo en singular. Me gustó trabajar, me gusta trabajar, me gustaría trabajar. Una segunda posibilidad, en el caso del sujeto verbal, es cuando el sujeto de la oración sea una oración subordinada. Por ejemplo, a mí me gustaría que tú vinieras a la fiesta. Daos cuenta que el sujeto de la oración no es otro que tú vinieras a la fiesta. Esto es una estructura un poquito más compleja, no es tal vez todavía para alumnos iniciantes, pero sí que es importante que cualquier alumno, incluso el iniciante, tenga esto en cuenta, pues es muy común. En portugués es muy parecido. No el ejemplo general, a mí me gusta el fútbol, pero sí este ejemplo con sujeto verbal. Daos cuenta. Eu gostaría que você me ligase. A mí me gustaría que usted me llamase. Este, que usted me llamase, toda esta estructura es una estructura equivalente a esto y por tanto es un sujeto que llamamos verbal. Bueno, verbos, es decir, infinitivos, acciones, trabajar, estudiar, pensar, o sujetos verbales en forma de oraciones subordinadas, los vamos a conjugar siempre con el verbo en singular. Bueno, a continuación os vamos a poner en una siguiente pizarra toda una serie de verbos que se conjugan de la misma manera. Vamos a verlos. Estos son algunos de los verbos que conjugamos de la misma forma que el verbo gustar. Parecer, apetecer, doler, encantar, agradar, interesar, fascinar, molestar o importar. Fijaos que algunos de ellos en portugués los conjugamos de la misma forma. El primero de ellos, parecer, es un verbo que utilizamos, igual que en portugués, para conocer la opinión, el punto de vista, el parecer de nuestro interlocutor. En este caso, algunas veces el sujeto ni siquiera aparece en la frase. Puedo tener, ¿qué te parece si mañana vamos al cine? Me parece bien. O, ¿qué te parece? Me parece bien. A la pregunta ¿qué te parece? El sujeto no existe, pero hace referencia a algo anterior, que para el interlocutor es claro. Apetecer. ¿Os apetecen unas bebidas frías, chicos? Sí, nos apetecen. O no, no nos apetecen. A mí no me apetece. Pues a mí me duele el estómago. Encantar, agradar. A Miguel le encanta cantar. Recordad lo que decíamos. Tenemos un sujeto verbal, en este caso un infinitivo, el verbo en singular, lo mismo que para el verbo gustar. ¿Os interesa la política económica? Siempre me han fascinado las montañas. Tenemos el verbo en pretérito perfecto, en tercera persona del plural, porque el sujeto está en plural, las montañas. Siempre me han gustado las montañas, siempre me ha gustado trabajar. He cambiado el verbo, pero como veis la estructura sigue siendo la misma. Molestar. A Juan y a Marta les molestó que no fuéramos a la fiesta, por ejemplo, que no fuéramos a su boda.
En este caso tenemos un complemento indirecto plural, pues son dos las personas y por lo tanto el pronombre de complemento indirecto que utilizo es el plural. Tenemos un sujeto verbal, como explicábamos anteriormente, que se compone de una pequeña oración subordinada. A Juan y a Marta les molestó esto. A Juan y a Marta les molestó que no fuéramos a la fiesta, que nosotros no fuéramos a la fiesta. Y por último, importar. ¿Te importaría avisarme para la reunión? No, no me importaría. Algunos ejemplos con oraciones negativas. Las oraciones negativas, como hemos visto también en algún otro ejemplo, únicamente tenemos que colocar el negativo no detrás del pronombre tónico. A mí no, a nosotros no, a Juan no le pareció bien la decisión, no nos interesan las lamentaciones, a mí no me gusta el picante. Y hasta aquí esta videoaula sobre el verbo gustar y otros verbos que se conjugan de la misma forma. A continuación os recomiendo más que nunca que os descarguéis los archivos anexos a este post con las actividades y las realicéis. Si sois nuestros alumnos, nos las podéis hacer llegar por email, que os mandaremos una tutoría resolviendo también todas vuestras dudas. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos aquí en la próxima videoaula. Un abrazo.